Hola, bienvenidos a otro episodio tardío de este podcast llamado Encontrando a Jesús. Bienvenidos al episodio número 71, un episodio muy increíble, muy interesante de lo que hoy vamos a leer acerca de Jueces 7, 8 y 9. Como te había dicho anteriormente, Jueces es de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Y si no sabes por qué te digo que es de mis favoritos, te recomiendo que vayas a escuchar el episodio número 69, creo, que es donde comenzamos a leer el libro de Jueces. O el 70, no 70, perdón. El 70 es donde comenzamos a leer el capítulo Jueces, libro de Jueces, perdón. Y ahora vamos a continuar con Jueces 7, 8 y 9. Han sido episodios muy interesantes, episodios en donde Dios está hablando mucho en nuestras vidas, está confrontándonos a través de su palabra. Y anteriormente nos quedamos con la historia de Gedeón, cuando habla acerca del vellón, donde pide una prueba a Dios. Y vamos a comenzar continuando con la historia de Gedeón derrotando a los madianitas. Dice así el capítulo 7, Gedeón derrotando a los madianitas. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doble sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende el campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás el campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto el campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos,
y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsaida en dirección de Serara, y hasta la frontera de Abel Meloa en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los medenitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Capítulo 8. Gedeón captura a los reyes de Madián. Pero los hombres de Efraín dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, los príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón el Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Sulmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Sulmán en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Sulmán, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Sulmán estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jegbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y oyendo Seba y Sulmena, él los siguió y prendió los 2 reyes de Madián, Seba y Sulmena, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla antes que el sol subiese, y tomó un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Sulmuna acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Sulmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo Seba y a Sulmuna: ¿qué aspecto tenía aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey.
Y él le dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubiere conservado la vida, ya no os mataría. Y dijo Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Zalmunna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Zalmunna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas, y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y lo puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abiseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras yendo a los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Capítulo 9. Reinado de Abimelech. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digas en oídos de todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles.
Dijeron entonces los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida en peligro para librarlos de manos de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Ber, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza, y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos, y pasaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses comieron, bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech y quién es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él lo que se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem y con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso en la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo con el que él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende del medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea contra él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos a la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal.
y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Y aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelec y la compañía que estaban con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató el pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salomón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo: el pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresurados de hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec y lo pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellos a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitios en Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Y así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver a sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy. Capítulos, yo sé que siempre vas a decir, Emanuel, porque siempre dices que son muy interesantes. Y es que honestamente son muy buenos. Son historias muy interesantes. A mí me gustan mucho cada vez que leo todo esto. Como te dije, Jueces es de mis libros favoritos, y vaya que hay mucho del por qué. O sea, está muy justificado según yo. Y empecemos con el capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Es muy interesante que Dios estaba diciéndole a Gedeón: oye, pues vete para allá. Bueno, primero le dice: júntame un pueblo. Y el pueblo que se junta era demasiado. Y Dios dice: ¿sabes qué? Es mucha la gente que está contigo. No vaya a ser que crean que lo están haciendo todo por ellos mismos, porque son buenos y porque la arman y todo eso. Entonces, no, haz que sean más pequeños. Júntame un grupo más pequeño, y de ahí, pues total, salen 300 hombres para pelear. Entonces, está Gedeón a punto de salir a pelear de noche. Bueno, no de noche, sino que de noche Dios le habla a Gedeón y le dice: oye, si tienes miedo de pelear contra ellos, baja y escucha lo que están diciendo. Y es muy interesante porque parece que Dios está diciendo algo que la historia no nos dice en sí. O sea, no nos está diciendo: y Gedeón tenía miedo y por eso Dios se le acercó para decirle: si tienes miedo. No, sino que la historia no nos cuenta lo que está pasando con Gedeón, pero sí nos dice que Dios le dijo: oye, si tienes miedo, ve y escucha. ¿Por qué? Porque como te dije anteriormente, parece ser que Gedeón era una persona muy temerosa, una persona que tenía miedo, como todos, ¿no? Obviamente, o sea, si vas a ir a pelear, si eres el capitán de un ejército, tú tendrías miedo. Tampoco seamos injustos con Gedeón, porque a veces decimos: no, es que Gedeón era bien miedoso. Pues claro, o sea, ¿cómo no tener miedo si vas a ir a pelear?
Me explico. Entonces Gedeón sale a la batalla. Gedeón sale a escuchar al pueblo, y el pueblo resulta que están diciendo que Dios los ha entregado. Qué irónico, ¿no? Qué chistoso. Primero, que haya una persona que interprete sueños con el pueblo de Madián, ¿verdad? Porque alguien le está contando un sueño y alguien le está interpretando el sueño. Ahora diremos, pues tal vez sí era una interpretación correcta, o tal vez no, o tal vez era una interpretación sesgada. ¿Por qué sesgada? Porque tal vez ya sabían que se iban a enfrentar contra el pueblo de Israel y contra Gedeón. Entonces, vaya, el punto es que ellos mismos eran conscientes que la guerra que tenían por delante estaba perdida. Y esto es totalmente irónico. O sea, imagínate tú, ¿para qué vas a una guerra si sabes que vas a perder? No tiene nada de sentido, ¿cierto? No tiene sentido de que yo vaya a un examen cuando sé que no estudié para el examen. Sin embargo, es lo que está pasando aquí. Pasa esto, salen, pelean, ganan la batalla, pasan muchas cosas, la verdad, muy interesantes. Por ejemplo, que los empieza a perseguir y persigue a dos reyes de Madián, pero primero pide ayuda en Sucot para que les den de comer y no les dan. También pide ayuda o comida en Peniel y no se las dan, y ejerce venganza, ¿no? Total, ya llega Gedeón, entrega al pueblo, el pueblo le pide que él sea su nuevo líder, y él le dice no, su señor va a ser Dios. Entonces él hizo un efod, y resulta y resalta que el efod hizo que Israel y que la misma casa de Gedeón como que hiciera algo malo. Dice el versículo 27 del capítulo 8, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. O sea, como que hizo ese efod, se convirtió en un ídolo, ¿sabes? Se convirtió en un ídolo. Y si recuerdas bien, el efod era una parte de la vestidura del sumo sacerdote que llevaba sobre los hombres. Esto es muy interesante, y es algo que también tenemos que a lo mejor entrar más a profundidad para ver qué interpretación es esto, históricamente, culturalmente, y a través de la revelación de Dios, que quiere decirnos por qué un efod. Total, se prostituye tras ese efod, y dice el versículo 27, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Esta acción, que parecía una acción inocente de parte de Gedeón, se vuelve una acción que trae consecuencias y que trae tropiezo a la casa de Gedeón. Esto es muy interesante y muy para tener en cuenta, que nuestras acciones, por más mínimas que sean, pueden traer consecuencias muy grandes. Y bueno, vemos a Abimelech, hijo de Gedeón, pero aquí nos empieza a decir Jerobbaal, porque si recuerdas bien, anteriormente Jerobbaal, así se le había llamado a Gedeón por haber destruido unos cuantos altares de Baal y de Astret, no me acuerdo cómo se llamaba. Total, Abimelech es hijo de una concubina de Gedeón. Sin embargo, no era de las esposas. Gedeón dice que tuvo muchos hijos, tuvo 70, y tuvo a Abimelech de su concubina, que a fin de cuentas era su hermano, sí, pero no era dentro de las esposas. Concubina, acuérdense que es como la otra. Sé que se escucha feo. Entonces, parece que llegan a un trato Abimelech con sus hermanos para que ellos lo declaren rey, y resulta que los traiciona, los mata, y se entera uno de sus hermanos sobrevive a todo esto,
y se llama Jotam, es el menor, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió, sobrevivió, después profetizó. Técnicamente fue una profecía, porque dijo que cómo iba a caer Abimelech. Y para no hacer la historia más larga, al final de la historia, como muere Abimelech, muere porque una mujer deja caer un pedazo de rueda de un molino sobre su cabeza y se rompe su cráneo. Y es muy fuerte esto. Y siente como que mientras está a punto de morir, siente vergüenza, que le dice a su escudero: oye, mátame, para que no digan que una mujer me mató. Y esta fue la forma en que Dios hizo pagar a Abimelech el mal que hizo contra su padre Gedeón. Gedeón cometió un error, que fue hacer un efod que causó que la gente fuera tras ese efod. Sin embargo, yo veo esto. Ese error acarrió problemas a la familia de Gedeón, que resulta que pasa esto, ¿no? De Abimelech. Sin embargo, Dios aún así bendice a quien bendice a sus padres y maldice a quien maldice a sus padres. Porque vemos a Abimelech, que hizo cosas atroces en contra de su padre. ¿Qué cosas atroces hizo? Matar a sus hermanos. Y tuvo sus consecuencias. Y Dios, el versículo 56 del capítulo 9 dice: así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem los hizo Dios volver a sus cabezas. El mal que cometió Gedeón desembocó en este mal de sus hermanos. Sin embargo, Abimelech pudo haber hecho otra cosa, ¿sabes? Yo pienso, si él ya había conseguido que sus hermanos aprobaran que él fuera rey o algo así, pues no había necesidad de hacer algo malo en contra de ellos. Sin embargo, él se levantó en contra de ellos e hizo lo malo en contra. Es llamativo. Y tuvo consecuencias. Y todo acto tiene consecuencias. Creo que es obvio. Pero todo acto tiene consecuencias. Y aquí lo que seguimos viendo, no sé si tú lo vas notando, pero yo voy viendo cómo va cada vez más en decadencia lo que está pasando en el pueblo de Israel. Oye, ¿qué pasó con los sacerdotes? ¿Te acuerdas que en Números hablaba mucho de los sacerdotes? Que hablaba en Deuteronomio, ¿te acuerdas que hablaba de los sacerdocios, de los levitas? ¿Por qué no se han mencionado? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando con Israel? Israel está pasando por un momento de oscuridad. Pero todo tiene que ver con una sola cosa: con las decisiones que han tomado. Seamos sabios con nuestras decisiones y busquemos honrar a Dios con ellas. ¿Te parece? Vamos a orar. Dios, gracias porque eres bueno, eres misericordioso, nos amas. Gracias porque tienes tanto cuidado de nosotros. Padre, te pedimos que nos enseñes a no ser gente necia, que nos enseñes a ser gente sabia y entendida, gente que no busca hacer el mal, sino que busca hacer tu perfecta voluntad. Queremos ser como tú, queremos amarte de verdad, queremos ser guiados por tu Espíritu, queremos hacer las cosas correctas, representarte a ti correctamente. Queremos honrarte con nuestra vida, porque te amamos y eres todo lo que queremos, eres todo lo que deseamos. Te bendecimos, Rey. Enséñanos a ser buenos siervos tuyos, buenos seguidores tuyos. Gracias por hacernos parte de tu familia. Gracias por tanto, Dios. Amén y amén. Y este fue todo el episodio de hoy.
Espero y Dios haya hablado a tu vida, ya sea lo que yo haya dicho o de lo que hayas escuchado o entendido de la lectura. Hey, ayúdanos a llegar a más personas, comparte todo este contenido y recuerda, sigamos ardiendo por Jesús. Él es lo más importante. Chao.